Allanamiento. En el derecho procesal, la palabra allanamiento consiste en aceptar o en someterse a la pretensión de la parte atacante, de la parte actora. Cuando el demandado se allana o se somete a la pretensión de la otra parte, no opone ninguna resistencia frente a aquella, por lo que no llega a manifestarse realmente un litigio. Transacción. Por último, la transacción es, de acuerdo con el artículo 2944 del Código Civil del Distrito Federal, un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. La transacción es un medio autocompositivo bilateral, porque a través de ella las dos partes solucionan el litigio renunciando parcialmente a su respectiva pretensión y resistencia. Desde el punto de vista de la justicia de la solución, la transacción debe implicar una renuncia o concesión equilibrada y razonable de cada parte. La forma más apropiada para llevar a cabo la transacción, la que ofrece mayores garantías, es el convenio judicial, que es aquel que las partes celebran dentro de un proceso o juicio con la aprobación del juzgador. Esta aprobación otorga al convenio judicial la autoridad y eficacia de la cosa juzgada, equiparándolo a una sentencia firme. Por esta razón, si alguna de las partes no cumple lo convenido, la otra podrá solicitar al juzgador que ordene la ejecución coactiva del convenio, sin necesidad de promover un nuevo proceso o juicio, sino directamente a través de la vía de apremio. Artículos 2953 del Código Civil del Distrito Federal y 501 y 502 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. El cumplimiento del convenio judicial también puede ser reclamado por medio del juicio ejecutivo. Artículo 443, fracción sexta del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Heterocomposición. En la heterocomposición, la solución al conflicto es calificada de imparcial porque no va a ser dada por las partes, sino por un tercero ajeno al litigio, un tercero sin interés propio en la controversia. Mediación. La función de este tercero puede limitarse a propiciar la comunicación, la negociación entre las partes, para tratar de que ellas mismas lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto. En este caso, el tercero será simplemente un mediador, que al hacer posible las condiciones para que las partes intercambien sus puntos de vista sobre el litigio y al invitarlas para que lleguen a un acuerdo, hace propicia la solución a la función que desempeña este tercero. Se le denomina mediación. A partir de 1997 se han venido creando en las entidades federativas instituciones dependientes de los poderes judiciales que tienen la función de procurar la mediación entre las partes. La Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal define la mediación como el procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador. Conciliación. En segundo término, el tercero ajeno a la controversia puede asumir un papel más activo, consistente en proponer a las partes alternativas concretas para que resuelvan de un común acuerdo sus diferencias. En esta hipótesis, el tercero asume el papel de conciliador y a su función se le denomina conciliación. El conciliador no se limita a mediar entre las partes, sino que se le debe sugerir fórmulas específicas para que puedan llegar a un convenio entre ellas. Para que el conciliador pueda desempeñar eficientemente su función, es indispensable que conozca la controversia de que se trate, a fin de que esté en condiciones de proponer alternativas razonables y equitativas de solución. Pero la función del conciliador se limita a proponer posibles soluciones cuya adopción queda sujeta, en todo caso, a la voluntad de las partes. Estas pueden aceptar o rechazar las propuestas del conciliador. La conciliación normalmente es desempeñada por organismos o instituciones,
a través de procedimientos formalizados en las leyes. En este sentido, la conciliación se clasifica en judicial o extrajudicial, según si la persona que la ejerce es un juzgador o un auxiliar de este, o bien si este es un órgano fuera de la organización judicial. Extrajudicial. La Procuraduría Federal del Consumidor ejerce un procedimiento conciliatorio previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, artículo 24, fracción 16, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Conducef, a la que compete procurar la conciliación en los conflictos entre las instituciones financieras y los usuarios de los servicios financieros. Artículo 11, fracción segunda y fracción tercera, 60 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 1999. A su vez, a la conciliación judicial se le denomina procesal cuando se manifiesta como una etapa previa a la iniciación o el desarrollo del proceso, como es el caso de la conciliación en los juicios ante las juntas de conciliación y arbitraje, y recibe el nombre de intraprocesal cuando se presenta dentro del desarrollo del proceso, obviamente antes de que éste termine, como acontece con la audiencia previa y de conciliación en el juicio ordinario civil. Ombudsman. El tercero ajeno a la controversia también puede asumir el papel de lo que en el derecho comparado se conoce como ombudsman. En México, la institución del ombudsman se introdujo en 1976 con la Procuraduría Federal del Consumidor. En 1985 se introdujo en la UNAM la Defensoría de los Derechos Universitarios para conocer de las reclamaciones de estudiantes y miembros del personal académico. El 5 de junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual fue elevada a rango constitucional por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1992. La Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos de las entidades federativas conocen de las quejas de probables violaciones a derechos humanos, llevan a cabo las investigaciones sobre estas, procuran la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables y formulan recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias. No emiten resoluciones obligatorias, sino recomendaciones cuya eficacia depende de la disposición de las autoridades para acatarlas. Arbitraje. En esta especie de la heterocomposición, el tercero, al que se denomina árbitro, no se limita a proponer la solución a las partes, sino que va a disponer dicha solución a través de una resolución obligatoria para las partes, a la que se conoce como laudo. Sin embargo, para que el arbitraje pueda funcionar, es necesario que previamente las partes hayan aceptado de común acuerdo someterse a este medio de solución. El acuerdo previo de las partes, al que se suele denominar genéricamente acuerdo de arbitraje, puede revestir la forma de una cláusula compromisoria, que es una estipulación sostenida dentro de un contrato principal, en el cual las partes contratantes manifiestan su voluntad de que, si llega a surgir algún conflicto sobre la interpretación o aplicación del contrato, aquel sea resuelto por medio del arbitraje. En este caso, el acuerdo solo es una cláusula dentro de un contrato que se conviene antes de que surja el litigio, precisamente para prever su medio de solución. El objeto de la cláusula compromisoria consiste en prever la solución de un litigio futuro, pero el acuerdo también puede manifestarse a través de un compromiso arbitral, que es un convenio principal que celebran las partes para someterse al arbitraje, un litigio presente. El árbitro no es una autoridad, pues carece de coertio para imponer las determinaciones que dicte durante el arbitraje y de executio para ejecutar el laudo. En ambos casos, el interesado tendrá que acudir a un juez, a un órgano jurisdiccional del Estado,
para que en el ejercicio de sus facultades de imperio ordene el cumplimiento forzoso de la determinación o la ejecución coactiva del laudo. Este no posee por sí mismo la fuerza ejecutiva de la sentencia judicial. En la libertad de las partes está decidir si acuden o no al arbitraje, siempre que la ley lo permita. Hay controversias respecto a los cuales la ley prohíbe o no autoriza que se resuelvan por este medio heterocompositivo. El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal reconoce el derecho de las partes para sujetar sus diferencias al arbitraje, pero excluye de este, entre otras, las siguientes cuestiones. Inciso A, el derecho de recibir alimentos. Inciso B, los divorcios, excepto en cuanto concierne a la separación de bienes y las demás diferencias puramente pecuniarias. Inciso C, las acciones de nulidad de matrimonio. Y inciso D, las concernientes al estado civil de las personas, artículos 609 y 615. Las cuestiones excluidas del arbitraje pertenecen al derecho familiar y del estado civil de las personas. No ejercen arbitraje las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como sus equivalentes en los estados, que son verdaderos tribunales del estado, los cuales conocen de procesos jurisdiccionales sobre conflictos laborales. Sus facultades derivan de la fuerza de la ley y del imperio del Estado. Sus resoluciones sobre las controversias se denominan laudos, pero son verdaderas sentencias obligatorias para las partes y que poseen fuerza ejecutiva por sí mismas. Las juntas y el tribunal pueden ordenar su ejecución forzosa, pues como órganos del Estado que son, están dotados de imperio para hacerlo. Órganos del Estado ejercen la función de actuar como árbitros para resolver determinado tipo de litigios. Tales son los casos de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Solo pueden desempeñar su función arbitral cuando las partes estén de acuerdo. En sentido estricto, al ejercer su función arbitral, esos órganos no podrían hacer uso de sus facultades de imperio, sino que deberían solicitar la intervención de los órganos jurisdiccionales competentes para poder obtener el cumplimiento de sus determinaciones. Sin embargo, las leyes facultan a ambas para dictar medidas que permitan exigir el cumplimiento de sus laudos e imponer sanciones a la parte que no las acate, lo cual desvirtúa la naturaleza del arbitraje.